Buenas tardes. Señor presidente Barack Obama, nos complace recibirlo en la primera visita de un mandatario de los Estados Unidos a nuestro país después de 88 años. Constatamos que en los 15 meses transcurridos, desde que anunciamos la decisión de restablecer las relaciones diplomáticas, hemos obtenido resultados concretos. Reanudamos el correo postal directo y firmamos un acuerdo para restablecer los vuelos regulares. Hemos ampliado la cooperación en áreas de interés mutuo. Suscribimos 2 memorándum de entendimiento sobre protección de medio ambiente y áreas marinas y otro para mejorar la seguridad de la navegación marítima. Hoy se firmará uno más sobre cooperación en la agricultura. Actualmente se está negociando otro grupo de instrumentos bilaterales para cooperar en esferas como el enfrentamiento al narcotráfico, la seguridad del comercio y de los viajeros y la salud. Sobre esta última, hemos acordado profundizar la colaboración en la prevención y tratamiento de enfermedades transmisibles como el Zika y de enfermedades crónicas no transmisibles, incluyendo el cáncer. Esta cooperación es beneficiosa no solo para Cuba y los Estados Unidos, sino también para nuestro hemisferio. A partir de las decisiones adoptadas por el presidente Obama para modificar la aplicación de algunos aspectos del bloqueo, empresas cubanas y sus contrapartes estadounidenses trabajan en la identificación de posibles operaciones comerciales que se pudieran concretar en el marco aún restrictivo de las regulaciones en vigor. Algunas se han materializado especialmente en el área de las telecomunicaciones, ámbito en el que nuestro país cuenta con un programa basado en sus prioridades de desarrollo y en la necesaria soberanía tecnológica que garantiza el uso apropiado de estas al servicio de los intereses nacionales. También se avanza en negociaciones para la adquisición de medicamentos, equipos médicos y equipamiento para generación de energía y protección del medio ambiente, entre otras. Mucho más pudiera hacerse si se levantara el bloqueo de los Estados Unidos. Reconocemos la posición del presidente Obama y de su gobierno contra el bloqueo y los reiterados llamados que ha hecho al Congreso para que lo elimine. Las últimas medidas adoptadas por su gobierno son positivas, pero no suficientes. Intercambié con el presidente sobre otras medidas que pensamos pueden tomarse para eliminar restricciones aún vigentes y hacer una importante contribución al desmantelamiento del bloqueo. Esto es esencial porque el bloqueo continúa en vigor y tiene componentes disuasivos y efectos intimidatorios de alcance extraterritorial, sobre lo cual le puse algunos ejemplos al presidente para mostrarle sus consecuencias negativas para Cuba y otros estados.
El bloqueo es el obstáculo más importante para nuestro desarrollo económico y el bienestar del pueblo cubano. Por eso, su eliminación será esencial para normalizar las relaciones bilaterales. También será beneficioso para la emigración cubana, que desea lo mejor para sus familias y su país. Para avanzar hacia la normalización, también será necesario que se devuelva el territorio ilegalmente ocupado por la base naval de Guantánamo. Ambos temas, por ser los principales obstáculos, fueron abordados una vez más en el editorial publicado el 9 de marzo pasado en el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, y hace solo 4 días en la conferencia de prensa de nuestro canciller Bruno Rodríguez Parrilla, ampliamente divulgado por la prensa. Asimismo, otras políticas debieran ser suprimidas para que pueda haber relaciones normales entre Cuba y los Estados Unidos. No debiera pretenderse para ello que el pueblo cubano renuncie al destino que libre y soberanamente ha escogido y por el que ha hecho inmensos sacrificios. Intercambiamos además sobre temas internacionales, en particular aquellos que pudieran afectar la paz y la estabilidad regional. Especialmente estaba previsto y no hubo tiempo para concluirlo, era abordar nuestra preocupación por la situación de desestabilización que se intenta fomentar en Venezuela, lo cual es contraproducente para el ambiente en el continente, pero lo expreso en esta ocasión. Igualmente, dialogamos sobre la marcha del proceso de paz en Colombia y los esfuerzos para poner fin a este conflicto. Existen profundas diferencias entre nuestros países que no van a desaparecer, pues tenemos concepciones distintas sobre muchos temas, como los modelos políticos, la democracia, el ejercicio de los derechos humanos, la justicia social, las relaciones internacionales, la paz y la estabilidad mundial. Defendemos los derechos humanos. Consideramos que los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales son indivisibles, interdependientes y universales. No concebimos que un gobierno no defienda y garantice el derecho a la salud, la educación, la seguridad social, a la alimentación y al desarrollo, el salario igual por trabajo igual y los derechos de los niños. Nos oponemos a la manipulación política y el doble rasero sobre los derechos humanos. Cuba tiene mucho que decir y que mostrar en esta materia y por ello le reiteré al presidente nuestra disposición a mantener el diálogo que iniciamos. El pasado 17 de diciembre del 2014, cuando anunciamos la decisión de restablecer las relaciones diplomáticas, expresé: debemos aprender el arte de convivir de forma civilizada con nuestras diferencias. El 15 de julio del 2015, ante nuestro Parlamento, señalé:
Cambiar todo lo que deba ser cambiado es asunto soberano y exclusivo de los cubanos. El gobierno revolucionario tiene la disposición de avanzar en la normalización de las relaciones, convencido de que ambos países podemos cooperar y coexistir civilizadamente en beneficio mutuo, por encima de las diferencias que tenemos y seguramente tendremos, y contribuir con ello a la paz, la seguridad, la estabilidad, el desarrollo y la equidad en nuestro continente y el mundo. Hoy ratifico que debemos poner en práctica el arte de la convivencia civilizada, que implica aceptar y respetar las diferencias y no hacer de ellas el centro de nuestra relación, sino promover vínculos que privilegien el beneficio de ambos países y pueblos y concentrarnos en lo que nos acerca y no en lo que nos separa. Coincidimos en que nos queda por delante un largo y complejo camino por recorrer, pero lo importante es que hemos comenzado a dar pasos para construir una relación de nuevo tipo, como la que nunca ha existido entre Cuba y los Estados Unidos. Destruir un puente es fácil y requiere poco tiempo. Reconstruirlo sólidamente es una tarea de mucho más y larga, es mucho más larga y difícil. Después de 4 intentos fallidos, en una muestra de voluntad y perseverancia, el 2 de septiembre del 2013, la nadadora estadounidense Diana Nayat logró cruzar a nado el estrecho de la Florida sin jaula ante tiburones. Para esa hazaña de vencer la distancia que separa geográficamente a nuestros países, o por esa hazaña, el 30 de agosto del 2014, bajo los acordes de los signos nacionales de Cuba y los Estados Unidos, fue condecorada con la Orden al Mérito Deportivo otorgado por el Consejo de Estado cubano. Esta proeza contiene un fuerte mensaje. Debería servirnos de ejemplo para las relaciones bilaterales, ya que confirma que si ella pudo, entonces nosotros también podremos. Le reitero al presidente Obama nuestro agradecimiento por su visita y la voluntad del gobierno de Cuba de seguir avanzando en los próximos meses por el bien de nuestros pueblos y países. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, presidente Castro, a usted, al gobierno de Cuba y al pueblo de Cuba. Gracias por la bienvenida que me ha extendido, así como a mi familia y a mi delegación. Por más de medio siglo, ver a un presidente de los Estados Unidos aquí en Cuba era algo impensable. Pero esto es un nuevo día. Es un nuevo día entre nuestros dos países. Con su venia, señor presidente, me voy a salir un poquito del tema, porque durante este fin de semana recibí la noticia de que uno de nuestros
el infante de la Marina de Temecula, California, falleció en el norte de Irak y es un soldado honorable, y nosotros ayudamos al gobierno de Irak tratando sobre el problema del grupo terrorista ISIL, el grupo terrorista. Y quiero enviar mis pensamientos, mis oraciones a todos los lesionados también. Y esto es algo que a medida que embarcamos en este viaje tan histórico, tan emblemático, tuvimos efectivos de nuestras Fuerzas Armadas, han sacrificado su vida en aras de avanzar nuestras libertades. Mi esposa Michelle y nuestras niñas vinieron, y mis niñas no quieren venir siempre con nosotros, son adolescentes. Querían venir a Cuba a pesar de dejar atrás a los amigos y a los adolescentes, porque sabían que nosotros queríamos enseñarles la belleza de Cuba y de los cubanos. En realidad nos emocionamos a ver los cubanos que nos recibieron ayer sonriendo, saludando cuando veníamos del aeropuerto. Agradecimos la oportunidad de también poder conocer la vieja Habana y también comer la excelente comida cubana. La visita a la catedral nos recordó de los valores compartidos, la profunda fe que sostiene a tantos a cubanos y estadounidenses, y me dio también la oportunidad de expresarle mi agradecimiento al cardenal Ortega, que conjuntamente con su santidad Papa Francisco hicieron tanto para apoyar de que hubiera mejores relaciones entre nuestros gobiernos. Y esta mañana tuve el honor de rendirle homenaje a José Martí, no solamente su papel en la independencia cubana, sino también esas palabras tan profundas que escribió, que expresó, apoyando la libertad en todas partes. Traigo conmigo los saludos y la amistad de los estadounidenses. Y en este viaje tengo conmigo 40 miembros del Congreso, demócratas y republicanos. Es la delegación más grande que ha habido en mi presidencia, y eso indica la emoción y el interés de Estados Unidos con respecto al proceso que estamos llevando a cabo. Estos miembros del Congreso reconocen que nuestra nueva relación con el pueblo cubano es de interés para ambas naciones. También se suma al grupo líderes empresariales, emprendedores, que estamos básicamente buscando nuevas oportunidades comerciales que generarán trabajos y oportunidades para cubanos y estadounidenses. Y también me complace de que tenemos en el viaje muchos cubanoamericanos. Para ellos y para los más de 2 millones de orgullosos cubanoamericanos, este es un momento que está lleno de emoción. Desde que facilitamos los viajes entre nuestros países, más cubanoamericanos están viniendo a casa. Y para muchos este es un momento de nueva esperanza para el futuro. Así que, presidente Castro, le quiero dar las gracias por la cortesía y este espíritu de apertura que ha demostrado durante nuestras conversaciones. Y en nuestra reunión de Panamá, el año pasado, usted dijo que vamos a hablar de todo. Así, con su comprensión, quizás hablaré un poquito más largo de lo que lo hago normalmente. El presidente Castro siempre hace chistes conmigo, bromea sobre cuánto tiempo pueden durar los discursos de los hermanos Castro. Pero yo me voy a extender un poquito, voy a hablar quizás un poquito más que usted, con su comprensión. Tenemos que ponernos al día con medio siglo de trabajo. Nuestra apreciación creciente de Cuba se rige por un papel principal, que es avanzar los intereses mutuos de los países, incluyendo mejorando las vidas de nuestras personas cubanas y estadounidenses. Y por eso estoy aquí. Como siempre digo, después de más de 5 décadas muy difíciles, las relaciones entre nuestros gobiernos no se va a transformar de la noche a la mañana. Seguimos, como lo indicó el presidente Castro, tenemos diferencias muy serias, incluyendo en democracia y derechos humanos. El presidente Castro y yo tuvimos unas conversaciones francas y honestas sobre estos temas. Estados Unidos reconoce el progreso que Cuba ha hecho como nación, incluyendo logros extraordinarios en educación y en salud. Y quizás lo más importante, afirmo que el destino de Cuba no va a ser decidido ni por Estados Unidos ni por cualquier otra nación. El futuro de Cuba es soberana y tiene todo el derecho de tener el orgullo que tiene, y el futuro de Cuba será decidido por los cubanos y por nadie más.
Al mismo tiempo, a medida que lo que hacemos cuando viajamos por el mundo entero, quedó claro que Estados Unidos seguirá hablando, defendiendo la democracia, incluyendo el derecho que tiene el pueblo cubano a decidir su propio futuro. También hablaremos en favor de los derechos humanos universales, de expresión, derecho de expresión y culto. Y mañana hablaremos con líderes de la sociedad civil en Cuba. Pero, ¿sabe? El presidente Castro también abordó lo que él vio, cuáles son las limitaciones que puede haber en Estados Unidos sobre las necesidades básicas para el pueblo, inequidad, de relaciones raciales, y nosotros acogemos con beneplácito cualquier diálogo que sea constructivo, puesto que nosotros pensamos que cuando compartimos nuestras ideas y nuestras creencias más profundas con una actitud de respeto mutuo, podemos entonces trabajar bien y mejorar la vida de nuestros pueblos. Y parte de la normalización de las relaciones quiere decir que vamos a hablar sobre estas diferencias de manera directa. Y me complace que acordamos de que nuestro próximo diálogo de derechos humanos Estados Unidos-Cuba será aquí en Habana en este año, y nuestros países recibirán visitas de expertos independientes de Naciones Unidas a medida que cometimos la trata de personas, que acordamos una violación flagrante de los derechos humanos. A pesar de hablar sobre estas diferencias, nosotros pensamos que podemos progresar en las áreas que tenemos en común. El presidente, usted dijo en Panamá que quizás podemos estar en desacuerdo en algo hoy, pero quizás en lo mismo estaremos de acuerdo mañana. Y eso ciertamente ha sido el caso en los últimos 15 meses y los días que precedieron esta visita. Y hoy puedo informarles que seguimos avanzando cuando estamos verdaderamente normalizando las relaciones. También estamos facilitando que haya más oportunidades para los estadounidenses para viajar a Cuba e interactuar con los cubanos. Un número creciente de estadounidenses ha aumentado este año, y entonces esta semana dimos aprobación para individuos estadounidenses que pudieran venir para viaje educativo. Aerolíneas americanas empezarán vuelos comerciales directos este año, y con el anuncio de seguridad portuaria del año pasado, de la semana pasada, verdaderamente removimos un obstáculo mayor para resumir todo lo que son cruceros y servicios de ferry. Eso quiere decir que podremos tener más americanos que puedan apreciar la increíble historia del pueblo cubano. Estamos avanzando con más comercio. Con solamente 90 millas que nos separan, somos socios comerciales naturales. La semana pasada tomamos otros pasos, permitiendo que el dólar estadounidense se pudo usar más ampliamente en Cuba, dando a los cubanos más acceso al dólar en transacciones internacionales y permitiendo que los cubanos de los Estados Unidos puedan devengar salarios. Eso va a generar más oportunidades para comercio y empresas conjuntas. Acogemos con beneplácito el importante anuncio de Cuba que piensa poner fin al gravamen del 10% del dólar, que dará lugar a mayor comercio y a viajes. Y estos son pasos que en realidad enseñan más apertura. Con esta visita también acordamos nuestra cooperación en agricultura para apoyar a nuestros agricultores y ganaderos. Esta tarde hablaré sobre los nuevos acuerdos comerciales haciendo nuevas empresas americanas. Y entonces, cuando sigo pidiendo al Congreso que levante el embargo comercial, también hablé con el presidente Castro los pasos que instamos a Cuba que puedan permitir de que haya más empresas conjuntas y que también haya las empresas extranjeras puedan contratar directamente a los cubanos. Estamos avanzando con nuestros esfuerzos para poder conectar a más cubanos al Internet en la economía mundial. Bajo el presidente Castro, el objetivo de Cuba es llevar al mundo cubano en línea, y queremos entonces, esta tarde hablaré sobre los pasos adicionales para ayudar a los cubanos a aprender, innovar y poder hacer negocios en línea, porque en el siglo XXI ningún país puede tener éxito si no tiene los ciudadanos acceso a Internet. Estamos avanzando con más intercambios educativos. Gracias al apoyo generoso de la comunidad cubanoamericana, puedo anunciar que mi iniciativa 100,000
Rosenstrom va a ofrecer nuevas oportunidades para estudiantes universitarios que estudian en el exterior. También tendremos más estadounidenses en instituciones educativas cubanas y viceversa, cubanos a los Estados Unidos. También tendremos disponibles para los estudiantes cubanos más becas y más dotaciones. Y también en alianza con el gobierno cubano tendremos más clases de inglés para los maestros cubanos, tanto en línea como en Cuba. Y mismo cuando los cubanos se preparan para la llegada de los Rolling Stones, nosotros seguimos con más eventos e intercambios que conjugarán a los cubanos y a los estadounidenses. Estamos verdaderamente entusiasmados con el juego de pelota de mañana con Tampa Bay y el equipo nacional de Cuba. También estamos avanzando con asociaciones en salud, ciencia y el medio ambiente. Igual que los equipos americanos y cubanos trabajaron conjuntamente en Haití y con cólera y también en África contra ébola. Y quiero felicitar a los médicos cubanos que aceptaron y tomaron esta tarea tan difícil para salvar vidas en África Occidental con nosotros y otras naciones. Agradecemos su tarea. Nuestros profesionales americanos también cooperarán en nuevas áreas, previniendo la diseminación de virus como Zika y también encabezando nueva investigación en vacunas de cáncer. Nuestros gobiernos también trabajarán de la mano para proteger los hermosos océanos de esta región que compartimos. Y también como países amenazados por cambio climático, pienso que podemos trabajar de la mano para proteger a las comunidades en las zonas costeras bajas. Y me estoy invitando a Cuba de sumarse a nosotros y a nuestros socios en Caribe y Centroamérica para que vengan a la Cumbre Regional de Energía esta primavera en Washington. También quiero hablar sobre mayor cooperación en seguridad nacional. Estamos trabajando para profundizar nuestra coordinación en orden público, particularmente contra narcotraficantes que amenazan a ambas naciones. Quiero agradecer al presidente Castro por facilitar todas las conversaciones de paz entre Colombia y el FARC. Y somos optimistas de que los colombianos pueden lograr una paz justa y duradera. Y también hablamos de Venezuela. Y yo pienso que toda la región tiene un interés en un país que arrostra sus retos comerciales, que responde a las aspiraciones de su pueblo y que es fuente de estabilidad en la región. Eso es un interés que yo pienso todos debemos compartir. Nuevamente, presidente Castro, quiero darle las gracias por recibirme aquí. Y justo decir que Estados Unidos y Cuba ahora están participando en muchas más áreas que lo que se ha visto en más de medio siglo. A medida que pasan los días, más estadounidenses están viniendo a Cuba, más empresas, escuelas, grupos religiosos están trabajando aquí para forjar nuevas alianzas con los cubanos y más cubanos están beneficiando de las oportunidades que van a aportar este viaje y el comercio. Entonces, básicamente no tenemos que nadar en medio de los tiburones para poder lograr los objetivos que hemos planteado. Como dicen aquí en Cuba, dicen echar para adelante. A pesar de las dificultades, seguiremos avanzando. Nos centramos en el futuro y tengo plena confianza que si mantenemos este camino podremos brindar un futuro que sea mejor y más brillante para los cubanos y los estadounidenses. Muchísimas gracias. Pasamos ahora a una breve sesión de preguntas y respuestas. Ruego a los periodistas hacer uso de los micrófonos ubicados en la sala. Una primera pregunta del presidente Barack Obama. Sí. First question, Jim Costa. La primera pregunta para Jim Castro. Gracias, President Castro, para su hospitalidad en La Habana. And thank you, Mr. President. Muchas gracias, señor presidente. In your meeting with President Castro, en su reunión con el presidente Castro, ¿qué palabras utilizó para instarle para que busque reformas democráticas y expandir derechos humanos en Cuba? ¿Invitará al presidente Castro a la Casa Blanca? Yo sé que ha ido a la ciudad de Nueva York. ¿Y por qué no se reunió con Fidel Castro? Y presidente Castro. Mi padre es cubano. My father is Para los Cuban. Estados He Unidos left. cuando era joven. My father's Cuban. Mi padre es cubano y se fue a Estados Unidos cuando era muy Una joven. dirección nueva y democrática para su país. Do you see a new and democratic direction for your country? ¿Ve una dirección nueva y democrática para su país? ¿Por qué tiene prisioneros políticos cubanos? Why do you have Cuban political prisoners? ¿Y por qué no los suelta? Y
Por favor, una pregunta más. ¿A quién prefiere? ¿Hillary Clinton o Donald Trump? Gracias. As I think we both indicated, Que ambos indicamos que tuvimos una conversación muy franca en asuntos de democracia y derechos humanos. our starting point is El punto de arranque es que tenemos dos sistemas distintos de gobierno, dos economías distintas and we have decades y tenemos décadas de diferencias profundas, bilaterally. tanto a nivel bilateral como a nivel internacional. What I have said to President Lo que le dije al presidente Castro we are moving forward, es que estamos avanzando, no estamos viendo hacia atrás. that we don't view Cuba as No vemos a Cuba como una amenaza para los Estados Unidos y yo espero que mi visita indique en realidad de que estamos escribiendo un nuevo capítulo en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Pero como es la verdad, en los países del mundo entero donde tenemos relaciones que han sido normalizadas, seguiremos defendiendo los principios básicos that we believe in. en los cuales nosotros creemos. Estados Unidos cree en la democracia, creemos Freedom of speech, en la libertad de expresión y de congregación freedom of religion y de culto, are not just American que no son values, simplemente valores estadounidenses, sino que son valores universales. Quizás su expresión no sea igual en todos los países, quizás no estén consagrados en los documentos básicos y la protección legal, pero el impulso humano hacia la libertad que José Martí bien mencionó, y eso es un deseo universal. President Castro El presidente Castro, has pointed out yo that, creo que ha señalado in his view, que, según él, asegurándose de que todos reciban una educación y salud que sean decentes. basic security and También seguridad para las personas mayores. Esos son también derechos humanos y yo personalmente no estoy en desacuerdo con él, pero no nos distrae de las otras inquietudes que tenemos en la mesa. Y el objetivo del diálogo de derechos humanos no es que Estados Unidos le dicte a Cuba cómo deben gobernarse, sino asegurarse we are having a frank and que candid tenemos una conversación que sea franca, que sea honesta sobre este tema hopefully that we can learn y que podamos poder aprender los unos de los otros. No quiere decir que tiene que ser el único tema a debatir. economics, Podemos hablar de la economía, de la salud, intercambios científicos, national cooperation, cooperación internacional en asuntos import, de importancia regional e internacional. Todo eso es importante y eso es algo que nosotros vamos a seguir por el mismo camino. you know, I actually welcome Yo, en realidad, President Castro commenting on me gustó el comentario del presidente Castro cuando ve que hay ciertas cosas que se tienen que mejorar. we should not be immune or afraid of No debemos ser inmunes ni tener miedo a la crítica y cualquier debate que sea one thing constructivo. I do know. Lo que yo sí sé Talk to Cuban es que Americans, cuando hablo con los cubanos americanos second y generation, Gemio, segunda generación, and so I think I speak creo que estoy hablando, no directamente te estoy contestándote a ti, pero estoy hablando para muchos con quienes he hablado around the United en States. todos los Estados Unidos. There's enormous hope Hay una gran esperanza, pienso yo, de que puede haber una reconciliación. the bridge that President El Castro puente discussed que mencionó el presidente Castro se puede tender y construir entre cubanos americanos y los cubanos aquí en la isla. Los nexos familiares, los nexos culturales que son tan fuertes, I think everyone would benefit pienso que todos se beneficiarían ties being reestablished. de que se restablezcan nuevamente estos nexos. One of the impediments Uno de los impedimentos para fortalecer esos nexos son los desacuerdos que tenemos sobre derechos humanos y democracia, y hasta el punto que podamos tener un buen debate sobre eso, una buena conversación para poder avanzar en realidad.
That, I think, will Yo pienso entonces que eso nos va a permitir el florecer pleno de nuestra relación y que sea posible. Y si no, llegar a pasar va a ser básicamente un elemento irritante muy fuerte si no podemos concretar. Y eso no es solamente para Estados Unidos y Cuba, como ustedes bien saben. Tengo conversaciones cuando vamos a reuniones bilaterales con aliados con quien tenemos nexos muy estrechos, así como otros países donde no somos tan cercanos. Pero me parece que esto es algo que en realidad es importante. Yo me he reunido con personas que han sido sujetos de detenciones arbitrarias y yo tengo que hablar sobre eso porque me hablan directamente. Yo sé lo que significa eso para ellos. Discúlpame. Estaba preguntando si se dirigió a mí porque las primeras palabras no le entendí. Me pareció oír que habló de presos humanos. No, I think the second one was addressed to you. La segunda era para usted. La segunda pregunta. And Trump and Hillary. Y ¿Para Trump y quién? Hillary ¿A él también. o a mí? Para él, para tú, señor presidente Castro. ¿Qué dijo de los presos políticos? ¿Qué pregunta concreta hizo de los presos políticos? Sí. Si hay presos políticos. Preguntó si hay presos porque políticos. su país tiene prisioneros políticos cubanos. Está bien, ¿Y es la por única qué que no te lo voy a suelta? permitir. Dame la lista ahora mismo de los presos políticos para soltarlos. Menciónala ahora. ¿Qué preso político? Dime el nombre o los nombres. O cuando concluya la reunión me da una lista con los presos. Y si hay esos presos políticos, antes de que llegue la noche van a estar sueltos. Ya. Una Otra pregunta. ¿Y Donald Una- Trump o Hillary Clinton, presidente Castro? Una pregunta al presidente Raúl Boris. Saludos para el presidente Obama y para el Yo presidente. todavía no puedo votar en los Estados Unidos. ¿Cómo? Una pregunta para el presidente Raúl Castro, Boris Fuentes, de la televisión cubana. Presidente Raúl Castro, usted ha dicho en reiteradas ocasiones, y hoy lo ha repetido una vez más aquí, debemos aprender a convivir civilizadamente con nuestras diferencias. ¿Podría usted ampliarnos ese concepto en este momento histórico que está viviendo Cuba? Y también, de paso, una pregunta pequeña para el presidente Barack Obama. Presidente Obama, ¿podría el gobierno de Estados Unidos dar mayores pasos para eliminar el bloqueo de Estados Unidos durante su gobierno y no tendría que vivir una generación más de cubanos bajo este bloqueo económico y financiero contra Cuba? Para mí fue la primera. O sea, repite tu pregunta que no pudo ir bien. Pues. Usted ha dicho en reiteradas ocasiones, hoy lo ha repetido otra vez, debemos aprender a convivir civilizadamente con nuestras diferencias. Bien, el propio presidente Obama se ha estado refiriéndose a eso. Hemos dado los primeros pasos, bastante para ser los primeros, y debemos continuar dando esos pasos. Y estoy seguro de que lograremos convivir pacíficamente en un ambiente de colaboración mutua, como ya lo estamos haciendo en algunos aspectos, en beneficio de ambos países, en beneficio de otros países, como ya lo hemos hecho modestamente en Haití, cuando el cólera, y en África con el ébola, como él se refirió. Y que es el futuro de la humanidad si queremos
salvar la especie, aunque el agua siga creciendo y la isla se reduzca. Sí. Muchas preguntas para mí. Yo creo que las preguntas hay que hacerse al presidente Obama. Presidente Obama, por favor. Ahí está el I've regulador. got one more. ¿Alguna más? So, we have administratively, A nivel administrativo ya hemos hecho varias modificaciones sobre el embargo y me refería a varias en mis palabras de apertura. we've actually Y hemos sido bastante agresivos para poder tener la mayor flexibilidad, the law dado que la ley putting the embargo in place de este embargo no ha sido eliminada por el Congreso. there may be some technical Quizás hay aspectos técnicos del embargo que se pueden ajustar dependiendo de los problemas a medida que los mismos van surgiendo. Por ejemplo, el asunto que tiene que ver con el dólar estadounidense the need to y la make necesidad de hacer modificaciones sobre cómo se implementó el embargo para poder alentar en lugar de disuadir reformas que el gobierno cubano está dispuesto a efectuar para facilitar mayor comercio. is something that grew out Es algo que surge del diálogo entre nuestras dos naciones y hemos hecho los ajustes apropiados. Por supuesto, se tardaron tiempo para que los bancos comerciales entiendan las nuevas reglas, pero pensamos que esta es un área improve. donde podemos mejorar las circunstancias presentes. Pero quiero ser honesto con usted. La lista de asuntos que podemos hacer en el nivel administrativo cada día es más corta y el volumen de los cambios necesarios con respecto The embargo al embargo are now going to rely on van a depender ahora en los cambios que vaya a hacer el I've been Congreso. very clear about the He hablado claramente sobre el interés de que eso se haga antes de que yo termine mi mandato. Francamente, el Congreso no es tan productivo como yo deseo durante años de elección presidencial. the fact that we have Pero el large hecho de que tenemos una gran representación, delegación de congresos demócratas y republicanos, demuestra que hay mayor interés en el Congreso para eliminar el embargo. Como dije anteriormente, la rapidez con que ello suceda en parte va a depender de que podamos solventar ciertas diferencias sobre asuntos relacionados con derechos humanos. Y por eso es tan importante el diálogo, porque envía la señal, por lo menos enseña que estamos participando los dos países en estos asuntos, estamos trabajando. Le prometí al presidente que iba a aceptar una más pregunta. Se le doy la palabra ahora a Andrea Mitchell de NBC. Andrew, if you can get the mic. Andrea, micrófono, por favor. Gracias, señor presidente. Después de sus reuniones de hoy, ¿piensa usted que han avanzado suficiente para poder acelerar el ritmo y que el gobierno cubano pueda moverse con celeridad, de manera que los cambios que usted ha efectuado, estos ajustes técnicos para el embargo, sean permanentes y no puedan ser revertidos por el próximo presidente? ¿Qué consejo le ha dado al presidente Castro sobre la capacidad de permitir que se levante el embargo? Porque nuevamente él dijo que esto es un asunto que está aquí y básicamente que está obstaculizando el progreso. Usted dijo que la conversación era de derechos humanos y que había sido honesta, que había sido franca. Y entonces, y que usted quiere seguir avanzando, pero cuando usted llegó, mientras hubo unos arrestos bastante dramáticos de las damas en blanco en una manifestación pacífica, ¿cuál es la señal que se envía? Pues se puede tener una coexistencia civilizada y al mismo tiempo tenemos estos desacuerdos tan profundos sobre las propias definiciones de lo que significan los derechos humanos. Y ahora para el presidente Castro, para muchos de nosotros es increíble escucharle hablar sobre todos estos temas. ¿Nos podría decir, presidente, lo que usted ve en el futuro? Le quedan 9 meses de gobierno. El
presidente Obama. Y usted dice que usted se retirará en 2018. ¿Cuál es el futuro de nuestras naciones, dadas las distintas definiciones y las distintas interpretaciones en asuntos como democracia y derechos humanos? Andrea, el embargo concluirá. ¿Cuándo? No estoy totalmente seguro, pero pienso que concluirá. Y el camino que estamos recorriendo seguirá después de que yo termine mi gobierno. La razón es lógica. La razón es que lo que hicimos por medio siglo no fue bueno ni para nuestros intereses ni para el pueblo cubano. Y cuando hablamos sobre la normalización de las relaciones, si seguimos haciendo algo y lo repetimos por medio siglo y no funciona, quizás sería lógico y tendría sentido probar algo nuevo. Y eso es lo que hemos hecho. Y el hecho de que hay un apoyo con fuerza, no solamente dentro del Congreso y no solamente el pueblo estadounidense, sino también los cubanos, que ello nos indica que este es un proceso que debe y tiene que seguir. Habiendo dicho eso, levantar el embargo requiere los votos de una mayoría en el Congreso y quizás más de una mayoría en el Senado. Y como le indiqué al presidente Castro, hay dos cosas que yo pienso que serán de utilidad para poder acelerar este ritmo, que pueda hacer concluir este embargo. En primer lugar, siempre que podamos aprovechar los cambios existentes que ya hemos logrado y vemos que hay progreso, ello va a permitir entonces validar este cambio en políticas. Les doy un ejemplo. Hemos dicho, por ejemplo, que ya no se trata de ya no tenemos una restricción para las empresas estadounidenses para que puedan básicamente invertir para ayudar a desarrollar Internet y hacer todo lo que es infraestructura de banda ancha en Cuba. Ya no está en contra de la legislación de los Estados Unidos, como ha sido interpretado por mi gobierno. Si seguimos viendo ese tipo de tratos comerciales, si siguen ocurriendo, y los cubanos se benefician con mayor acceso a Internet. Y cuando iré esta tarde a la reunión de los emprendedores, entiendo que vamos a conocer cubanos jóvenes que ya están aprendiendo a utilizar Internet y empezar a hacer empresas. Y eso desarrolla un grupo de personas que van a abogar para que se elimine el embargo. Estamos también viendo el trabajo que realizamos en la agricultura. Y uno empieza a ver más agricultores estadounidenses interactuando con sus homólogos cubanos. Y también más exportaciones, más exportaciones e importaciones. Y eso en realidad va generando a más personas. Y eso aumenta la posibilidad de concluir con el embargo. Entonces tenemos que aprovechar lo que hemos hecho y esperamos que eso pueda ayudar. Y también tenemos que hablar sobre derechos humanos, puesto que hay una inquietud dentro de Cuba. Ahora, tengan presente que yo tengo muchísimos desacuerdos con los chinos con respecto a derechos humanos. Viajaré a Vietnam más tarde en el año y estoy también francos desacuerdos y profundos desacuerdos con ellos. Y entonces cuando nosotros visitamos Birmania, cuestionaron nuestro viaje a ese lugar debido a las violaciones de vieja data de derechos humanos, según nuestra opinión. Y mi enfoque ha sido que si yo participo de manera franca, declarando nuestros valores con firmeza y con la claridad meridiana de que no podemos imponerle cambio a ningún país, porque tiene que venir de adentro. Eso va a ser una estrategia mucho más útil que los mismos desacuerdos y rígidos del último medio siglo. En realidad lo que quiere decir, yo tengo fe en el pueblo. Yo pienso que si uno conoce a los cubanos aquí y los cubanos conocen a los americanos allá y se reúnen, interactúan, haciendo negocios juntos, yendo a las escuelas juntas, aprendiendo los unos de los otros, reconocerán que los seres humanos somos seres humanos. Entonces, en ese contexto, pienso que el cambio ocurrirá.
President Okay, Castro. now I'm done. Ya terminé. Señor Presidente, I think Andrea had. Me parece que Andrea tenía una pregunta para usted, señor presidente, sobre su visión. El presidente dijo que solamente iba a responder una pregunta, mientras que yo iba a responder a dos. Pero, señor presidente, lo dejo a usted si quiere contestar esa pregunta. Andrea's, she's one of our most esteemed Andrea journalists in America. es una de nuestras periodistas más distinguidas y yo estoy seguro que apreciaría un breve comentario de usted, señor presidente. Andrea, Mr. President. Señor presidente, el otro día hizo una pregunta al canciller nuestro. Andrea. Le están preguntando a usted, pero tenemos que concluir. Hay un programa. Yo sé que si me quedo, que hacen 500 preguntas. Yo dije que iba a contestar una, voy a contestar 1:30. Ya el presidente Obama me In fairness, I ayudó. don't want to break the deal. Me ayudó con la respuesta. Andrea, es usted. Bien, Andrea. Yo leí algo aquí de lo que pienso de los derechos humanos, pero ahora soy yo el que le voy a hacer una pregunta a usted. En las instituciones ya reconocido hay 40 y cuánto, 40. ¿De? Sí. Instrumento internacional, etcétera. ¿Cuántos países, Andrea, del mundo cumplen los 61 derechos humanos? Eso es señalado ahí. Y civiles, en su conjunto. ¿Qué país los cumple todos? ¿Lo sabe usted? Yo sí. Ninguno. Unos cumplen unos, otros cumplen otros. Y entre eso estamos nosotros. De esos mencionados 61 son. Cuba cumple 47. Habrá otros que cumplan más y muchos que cumplen menos. No se puede politizar el tema de los derechos humanos. Eso no es correcto. Si se persigue con esos fines, vamos a seguir con lo mismo. Por ejemplo, para Cuba, que no lo cumple todos, el derecho a la salud. ¿Usted quiere un derecho más sagrado que el derecho a la salud? Que no se mueran millones y millones de niños por falta de una simple vacuna, por cualquier medicina. Por ejemplo, ¿usted está de acuerdo con el derecho a la enseñanza gratuita para todos los nacidos en cualquier país? Creo que hay muchos países que no consideran eso un derecho humano. En Cuba, empezando que todos los niños nacen en hospital y ese mismo primer día son inscritos. Porque cuando la madre está en un estado avanzado de su embarazo, se les conduce a los hospitales muchos días antes, o en algunas casas o locales adjuntos, muchos días antes del parto, para que todos nazcan en hospitales, no importa en qué isla o montaña viva, ni sus condiciones económicas. Tenemos también otros muchos derechos. Derecho a la salud, derecho a la enseñanza. Usted considera, por ejemplo, el último ejemplo que le voy a sacar, o le voy a exponer, perdón. ¿Usted cree que por un trabajo igual un hombre gane más que una mujer solo por ser mujer? Bueno, pues en Cuba la mujer gana igual que el hombre, se hace igual trabajo. Le puedo enumerar decenas y cientos, es decir, que no se puede estar utilizando ese argumento, pienso yo, en la confrontación política, que no es justo, no es correcto. No quiero decir que no es honesto, esto forma parte de las confrontaciones. Vamos a trabajar para que todos podamos cumplir todos los derechos humanos.
Eso es así. Igual que hablar de presos. Yo voy a terminar porque es un compromiso de terminar puntual. No es correcto por preguntarnos por presos políticos. Dígame el nombre del preso político. Y ya. Hemos concluido. Muchas gracias a todos por la participación.